Hola queridos estudiantes, hoy vamos a comenzar a realizar las actividades correspondientes a nuestro proyecto número 5. Recordemos que este video es para el subnivel de educación media, o sea, para los estudiantes de quinto, sexto y séptimo año de educación general básica. Bien, antes de comenzar un proyecto es súper importante, queridos estudiantes, leer el objetivo. Los estudiantes comprenderán que la salud, la cultura y el entretenimiento son ejes fundamentales en el desarrollo del proyecto de vida y que su difusión es importante a través de manifestaciones artísticas y culturales. Sí, queridos estudiantes, nosotros vamos a ir construyendo un proyecto de vida a lo largo de estas 3 semanas. Bien, y el nombre de este proyecto es Construir mi proyecto de vida. Ahora sí, comenzamos a realizar las actividades de esta semana, en el cual vamos a trabajar asignaturas: lengua, literatura, educación física, educación cultural y artística, estudios sociales y el inglés. Bien, y el tema de esta semana es: conozco y valoro mi identidad para construir mi proyecto de vida. Sí, queridos estudiantes, nosotros vamos a conocer y valorar nuestra identidad. Nuestra identidad es el sello que nos diferencia de otras personas del mundo, para en base a eso construir mi proyecto de vida. Ahora sí, vamos a hacer la actividad número 1. Indico la variedad lingüística de mi país. Bien, queridos estudiantes, aquí les habla acerca de cómo nuestro Ecuador tiene 14 nacionalidades, 18 pueblos, y en las cuales ellos hablan sus propias lenguas. Pero aparte de eso, también tenemos en este caso otro el español, que es diferente en cada región y se enriquece con palabras propias de cada una de esas nacionalidades y lenguas. Ahora sí, queridos estudiantes, para comprender mejor el tema, tienen que analizar la página 70 a la 73 del libro de lengua y literatura, que aquí está. Bien, aquí estamos. Ya lo que estaba en la página anterior es lo mismo que está aquí, pero aquí tienes actividades para realizar y así lo comprendes mejor. Lo primero que tienes que observar es esta imagen, ¿ya? Ok, en el cual vemos a un mesero atendiendo a estas personas. Y mira lo que dice la señora: yo quiero pescado con menestra, pero de porotos, no me gusta la lenteja. Ah, y el señor dijo: bueno, solo de frijol, por eso, de frijol digo. Y bueno, y mira lo que dice el niño: ¿batidos de qué tiene? Quiero uno de plátano. Ah, de guineo, dice el señor. Entonces, como te das cuenta, la misma palabra se dice de forma diferente. Por ejemplo, en vez de decirle frijol, le dicen poroto. En vez de decirle plátano, le dicen guineo. Y así se logran comprender. Entonces tú respondes estas actividades y a continuación lees el siguiente texto, que es el mismo que estaba allá, en el cual lo que te explican la diferencia que existe en dialectos tanto de la gente de la costa como la gente de la sierra y de la Amazonía. Por ejemplo, si ustedes son de la costa y van a un mercado donde encuentran gente de la sierra, hablan un poquito diferente a los de la costa, y viceversa. Si ustedes son de la sierra y van a un mercado y encuentran gente de la costa, hablarán diferente. Eso no significa que cada uno habla bien o habla mal. No, eso lo que hace es enriquecernos como cultura de nuestro país, ya que al tener diferentes tipos de dialectos se enriquece el lenguaje. Por ejemplo, mira aquí este caso dice: ñaño, acolita tu carro un rato. ¿Sí ves? Entonces este dialecto, ¿de dónde cree que es eso? Gente de la costa. No significa que estén hablando mal, no, significa que tienen un dialecto. Por ejemplo, aquí en Balsar, cuando queremos que la gente no haga bulla, ¿qué es lo que decimos? Ya quédense quedito. Entonces quedito significa que no hagan bulla, que se queden callados. Entonces eso no significa que se esté mal, significa propiamente que enriquece nuestro dialecto. A continuación tienen que buscar significados de estas palabras. Por ejemplo, ñaño, caleta, que vamos a verlo más adelante, no se preocupen. Luego aquí tienen una lectura de un fragmento de un cuento afroecuatoriano. Por ejemplo, te lo voy a leer poniendo muy énfasis en la entonación. Deshizo Benito el camino y volvió junto a la negra, que lo recibió con este piropo: sin vergüenza, ¿qué se te ha perdido? Nada, contestó él, sino que antes he encontrado un bodoque que no sé qué será. ¿Y qué es? No te digo que no sé, cachimba. Ello es un paño amarrado, pero tiene adentro un condumio. Yo lo abro. Ten cuidado con alguna cosa mala, que las brujas saben meter corazones de cristianos difuntos en estos líos para malograr
a los enamorados. Ay, qué gracia. Reza un Padre Nuestro bien asentado y vamos andando. Benito, hermosura de mi alma. Adivina qué hay adentro. Ya, entonces si lo ves. Entonces lo dicen de un dialecto diferente al que lo decimos nosotros. Es lo único que hace es enriquecer nuestra cultura ecuatoriana. Y por ejemplo, aquí tienes que dramatizar junto con tus compañeros. Bueno, no tienes con tus compañeros, sino con tu familia. Por ejemplo, ¿qué significa poner el grito en el cielo? Estar en las nubes, con las manos en la masa. Lo tengo en la punta de la lengua. Le sigo la corriente. ¿Ya? Y más dichos populares que caen en nuestro país. Bueno, es culantro, pero no tanto. A cada pavo le llega su Navidad. El flojo trabaja 2 veces. Guerra avisada no mata gente. Cada cosa se parece a su dueño. La cabeza no es solo para los piojos, ¿ya? Y aquí tienes otro tipo de texto, de diálogo. Por ejemplo, se me puso desde que tropecé con el bulto. Pensé que ahí había penca, pero es negro, tabao, callao, pa' no malograr el hallazgo. Ay, Benito, cuánto te voy a querer ahora que te ha caído lotería. Yo se lo pido a mi santo Serafino San Jacinto. ¿Cómo se lo pediste, Benito? Le dije a las claras que yo tenía una negra más dulce que un caramelo. Y lo único que farsaba era unos reales para viajar a la pareja. ¿Sí lo ves? Entonces te das cuenta cómo nuestro vocabulario se enriquece con los dialectos de cada una de las regiones de nuestro lindo país. Ahora sí, queridos estudiantes, vamos con la actividad. Ustedes tienen que en una hoja ya preguntar a sus familiares estas expresiones, de qué región vienen y qué significa. Bien, aquí te voy a decir de 2, ya tú haces el resto. Les preguntas a tus familiares, por ejemplo, la primera, ñaño, es una expresión que se usa en la costa. ¿Qué significa? Que eres mi mejor amigo, algo así como mi hermano. Caleta, expresión que se usa en la costa y significa hogar, casa. ¿Sí lo ves? Entonces, así es como se enriquece nuestro vocabulario, ¿ya? Ahora sí, vamos a hacer con la actividad número 2, juegos tradicionales. Bien, esta es una actividad súper divertida, ¿ya? Tú tienes que conversar con tu familia sobre los juegos tradicionales de tu región y elige el que más te gusta y te lo pones a practicar. Entonces tu papá te va a decir, bueno, en mi lugar un juego tradicional es el trompo. Entonces tú con tu papito, tu mamita y tus hermanos se pondrán a jugar el trompo. Y así jueguen el juego tradicional de su región. Es importante que ustedes los conozcan, queridos estudiantes, para que nunca se pierda eso, ya que es parte de nuestra cultura y es nuestro deber dejarle ese legado cultural a las nuevas generaciones. Y la mejor forma de dejarlo es conociéndolo. Así que, queridos estudiantes, tienen la oportunidad de oro de conocer cuáles son los juegos tradicionales de su sector. Los invito a que lo practiquen y se diviertan en familia. Actividad número 3, autorretrato, me conozco. Bien, queridos estudiantes, ya a continuación ustedes tienen que crear un autorretrato. Para ello, escriben en su cuaderno una historia personal corta y contestando las siguientes preguntas, ¿ya? Pregunta número 1, ¿quiénes son tus abuelos? Entonces tú escribes ahí abajo quiénes son tus abuelos. Le preguntas a tus padres y tus abuelos te dirán ¿de qué lugar son? O sea, ¿de qué lugar son tus abuelos? Recuerda que tienes 2 tipos de abuelos. ¿Cuáles son esos, profesor? Ya te lo explico, querido estudiante, para que lo comprendas. Tienes tu abuelo por parte de mamá y tienes tus abuelos por parte de papá. La otra, ¿cómo se conocieron tus abuelos? Entonces, tu mamá te ha de conocer cómo se conocieron los padres de ella y tu papá te ha de conocer cómo se conocieron los padres de él. La otra, ¿quiénes son tus padres? Ahí le escribe cómo se llaman tus padres, dónde se conocieron. Tu papá y tu mamá te van a decir, bueno, mijito o mijita, nosotros nos conocimos en tal. Ya, y la otra, ¿por qué te pusieron ese nombre? Entre otras que se te ocurra, ¿ya? Entonces tú escribes esas preguntas y las respondes y ya vas a estar haciendo tu autorretrato, ¿ok? Ahora vas a crear uno haciendo con un dibujo. Por ejemplo, vas a mirarte en un espejo y observar cuidadosamente las expresiones faciales que tú vas a hacer. Mira al espejo y haz una expresión facial de alegría, ahora una expresión de enojo, de tristeza, de emoción, de asombro, de preocupación, entre todas las que se te ocurra.
y luego elige la expresión que más te guste y dibújala en una cartulina, ¿ya? No te olvides de ubicar tu autorretrato en un lugar visible para que lo muestres a tu familia. Ahora sí, queridos estudiantes, de todas estas, elige la que más te guste. Y ese es el trabajo. Actividad número 4, el nuevo estado. Bien, queridos estudiantes, aquí vamos a aprender algo de historia, en el cual vamos nosotros a conocer cómo se creó el nuevo estado del Ecuador, que nació el 13 de mayo de 1830, después que el 24 de mayo de 1822 nos independizáramos de España, pero en el transcurso de esos 8 años estuvimos, en este caso, en la Gran Colombia. Ahora sí, aquí tenemos que hacer algunas actividades. Antes de explicarte hacer las actividades, es necesario que leas y analiza las páginas de estudios sociales de tu libro integrado en la página 14 a la 16, que es esta, en la cual te explica las primicias de la organización estatal, cómo fue fundado el Ecuador, cuál fue el proceso. Ya como te expliqué, se reunieron en este caso unos notables quiteños para crear un estado independiente, y para crearlo tuvieron que redactar una nueva constitución que se hizo en Riobamba, ya, en la cual se creó la primera constitución de la República del Ecuador, ya, que en su artículo principal determinaba que el Ecuador era un estado independiente, pero que formaba uno solo como parte de la República de Colombia. Ahora, formó la primera constitución, que fue en 1830, pero de ahí ya se ha cambiado varias veces la constitución hasta los tiempos actuales. Ahora, algo que tienen que comprender muy bien en claro, queridos estudiantes, que cuando se formó el Estado ecuatoriano, como éramos parte de la Gran Colombia y la independencia se fue, o sea, los procesos independentistas se pagaron con deuda, entonces se dividió con los estados cuando se independizaron de la Gran Colombia. Ahora, lastimosamente, al Ecuador le tocó un porcentaje alto, ya que nuestras autoridades en ese tiempo no supieron velar por nuestros intereses y perdimos gran parte del territorio. Pero bueno, ya de ahí esos son hechos pasados. Y aquí en el cual se detalla cómo está configurado el Ecuador, que es régimen democrático, alternativo, etcétera. Ahora, de aquí ya comenzaron los primeros gobiernos. En este caso el primero fue de Juan José Flores, que gobernó durante 3 periodos. El primero de 1830 a 1835, el otro de 1839 a 1843 y el último de 1843 a 1845. Entonces, él era venezolano, ya, y él comenzó gobernando a nuestro país. Ok, pero aquí quiero hacerle bien claro de algo. Miren aquí cómo solamente por tener, en este caso, propiedades, podían ser electos presidentes. O sea, solamente nomás para los que eran ricos. Y lo correcto no es eso. O sea, tiene que ser elegido presidente ¿quién? La persona más capaz, independientemente si es rico o si es pobre. Solo tiene que tener la capacidad para dirigir el país. Ahora, de aquí el gobierno se caracterizó por ser por tener mucha extranjerización, en el cual ya se le daba más privilegio a los militares, ya, cuyos altos salarios se destinaban gran parte del presupuesto del Estado. Entonces, aquí quiero hacer una gran reflexión, queridos estudiantes. Algún día ustedes van a ser personas que van a elegir a sus representantes, o ustedes tendrán que ser elegidos para asumir algún cargo de elección popular. Esto siempre yo recalco en los estudiantes, porque mi labor como profesor es irlos formando también para su vida como ciudadanos. Entonces, ustedes siempre deben tratar de velar todo por el bienestar general, no por el bienestar individual. Lastimosamente, las autoridades que nos han gobernado a lo largo de los años, la vida republicana de nuestro país, han velado, en su mayoría, no puedo decir todos los gobernantes, porque lastimosamente no he vivido casi 200 años para poder decir cómo gobernaron todos ellos, pero sí puedo decir en su gran mayoría solo han velado por sus intereses y no por el bienestar general.
Por ejemplo, yo le hago una pregunta, querido estudiante. ¿A usted le parece justo que un asambleísta tenga 3 asesores, 2 secretarios? O sea, 5 personas que trabajan solo para un asambleísta. Y multiplícale ese 1 por 130. Y yo digo, y los asambleístas no son las personas más capaces, no tienen el conocimiento para ellos mismos redactar leyes, crear. Está bien, les acepto un secretario, una secretaria, ya. Está ok, para que le ayude a redactar todo, pero discúlpeme, son personas preparadas, son personas capacitadas los asambleístas, o no son personas preparadas y capacitadas ellos, que nomás solamente son pantalla y los que trabajan son los asesores. Entonces todas esas cosas hay que discutirse en el país, que se deben cambiar. Por ejemplo, parece justo que los militares tengan sueldos faraónicos. Con todo respeto a los señores militares, cumplen una labor, sí, pero discúlpenme, tampoco es que ya por ser militar he tocado las puertas del cielo y debo tener un sueldo faraónico, vivir como rey, y mientras la gran mayoría vive mal. Entonces todas esas cosas hay que preguntarse. Tantos concejales que existen, tanta burocracia que hay, todas esas cosas hay. Por ejemplo, yo un día que estuve en Pueblo Nuevo, un saludo a esa linda gente de Pueblo Nuevo, perteneciente al Cantón Santa Ana, a la provincia de Manabí. Yo vi un letrero que estaba ahí en la Junta Parroquial de Pueblo Nuevo. Cuando no hay robo, la plata siempre alcanza. Y eso es cierto. El Ecuador siempre ha tenido recursos. Lastimosamente se los han llevado como que si fuera la feria de la alegría. Y eso es lo que ha perjudicado a nuestro país y no le ha permitido tener un desarrollo. Por eso ustedes, queridos estudiantes, algún día ojalá se cambie esa realidad, ¿ya? Y después vino el otro gobierno de Vicente Rocafuerte, ya que él sí fue ecuatoriano. Por ejemplo, cuando te pregunten a ti, ¿cuál fue el primer presidente del Ecuador? Juan José Flores. Y cuando te pregunten algún día, ¿cuál fue el primer presidente ecuatoriano? No fue Juan José Flores. El primer presidente ecuatoriano fue Vicente Rocafuerte, ok, un presidente un poquito diferente a Juan José Flores, ya que se dedicó un poquito a la obra social, él, muy diferente a Flores, que como él era un militar, solo buscaba el beneficio para sus partidarios, que eran los militares. Ahora sí, vamos con la actividad, queridos estudiantes, después de esa explicación que ya te la di aquí en el canal El Profesor de Toda la Vida, el único canal en el cual te explica como si fuera tu profesor. Soy tu docente en casa. Pregunta: ¿qué necesitó el Distrito Sur para convertirse en República del Ecuador? Respuesta: necesitó redactar una nueva constitución en la cual se detallaba la independencia de la Gran Colombia siendo un estado propio, en este caso nuestro país. Y a continuación debe hacer un mapa mental sobre la fundación del Ecuador. Bien, aquí te doy una idea. Por ejemplo, tiene que ser en forma de manecillas del reloj. O sea, la primera que pongas tienes que ir así y ir corriendo la información hasta que termine acá. ¿Sí lo ves? Así debe ser tu mapa mental. Ahora sí, te voy a ir explicando cómo tienes que hacerlo. Por ejemplo, escribe Fundación del Ecuador, escribe la primera idea. En 1830 se discutía la conveniencia de mantenerse en la Gran Colombia o no. La otra: los quiteños notables acordaron formar un nuevo estado. La otra: la Asamblea Constituyente reunió a Riobamba en junio, contó con 7 delegados de cada una de las 3 ciudades. La otra: al aprobar la Constitución, la Asamblea fundó el Estado de Ecuador. Ya, el Estado de Ecuador, que se puso el nombre por la línea ecuatorial que pasa por nuestro país, porque antiguamente nuestro país era conocido como el departamento de Quito, no por Ecuador, ya, por eso se le puso el nombre de Ecuador. La otra: bajo los principios de igualdad y democracia se formó nuestro país. Y la última: su territorio se dividió en 3 departamentos: Azuay, Guayaquil y Quito. Bien, así es como tienes que hacer esa actividad. Ahora sí, a continuación tenemos que hacer la actividad número 5, que con mi querido amigo Jorge te la explicamos a continuación. 25. Culture. Read the text about the space food. Lee el texto acerca de la comida en el espacio. It's not easy to eat food in space because when there is zero gravity, the food floats away from the plate.
Space science put the food in a special package. They dry and freeze the food and then send it to space. Some food is sticky and it sticks to a spoon. Astronauts want to grow food in space stations in the future, but for now, each missions bring the food from Earth. Find and underline the following words in the previous text and put and draw them in your notebook. ¿Qué tenemos que hacer? Las palabras que vemos aquí, dry, freeze, sticky, spoon, tenemos que señalarlas en el texto. Ya las tenemos aquí, dry, freeze, sticky and spoon. Ahora tenemos que dibujarlas, representarlas. Dry significa seco. ¿Qué podemos dibujar aquí? Alguna especie de carne seca, algún alimento seco. Freeze, freeze significa congelado, algún alimento que esté congelado, así. Sticky quiere decir pegajoso, algún alimento que sea pegajoso, puede ser alguna pizza, así. Y spoon significa cuchara, o sea, tendremos que graficar una cuchara. According to the reading, describe astronauts' food in space. Recuerda el texto, vamos a describir la comida de los astronautas en el espacio. The astronauts' foods must be of low humidity and have a rich flavor after having been frozen. La comida de los astronautas debe tener poca humedad y poder conservar el sabor luego de haber estado congelada. Imagine you are going to make food for astronauts. What can you offer? Imagina que tú tienes que cocinar comida para astronautas. ¿Qué les podrías ofrecer? Lo que empiezo al respecto. I can offer them nuts, certain proteins, birds, cereals, dry meats. Yo podría ofrecerles frutos secos, ciertas proteínas en barras, cereales y carnes secas. Crea y dibuja un menú para desayuno, almuerzo y cena para astronautas. En este caso, lo formé así. Breakfast, frutos secos. Lunch, carnes secas, proteínas secas. Y dinner, cereal. Bien, queridos estudiantes, esas son todas las actividades por esta semana realizado el proyecto número 5. No olviden hacer la número 6. Espere, profesor, espere un ratito. En la guía yo no veo actividad número 6. ¿Cuál es esa, profesor, que no la vemos? Ya se lo explico, querido estudiante. Comentar, suscribirse, darle like y seguirme en todas mis redes sociales que las dejo en la descripción del video. Y nos vemos como siempre recordándole, ahora que ya saben cómo hacer cada una de las actividades, no se olviden, estudiantes, manos a la obra.